Vamos a empezar. Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes y estimados padres de familia. Como parte de las actividades en el marco de las celebraciones por nuestro 7º aniversario, la institución Honores Izaguirre se complace en tener hoy nuevamente al historiador Augusto Lozano Moscol, licenciado en Historia por la Universidad Federico Villarreal y magíster en Administración, eh, docente también en la Universidad Mayor de San Marcos. El tema que vamos a abordar hoy es lo referente con la actual crisis política que se vive en el país como antesala a las elecciones presidenciales que están muy cercanas, ¿no? Como siempre somos conscientes de que toda institución educativa tiene que estar imbuida en la formación no solo académica del alumno, sino en su formación ciudadana para tener los rudimentos necesarios que les permiten tener la llamada conciencia ciudadana estructurada, formular propuestas y generar espacio de discusión y debate, ¿no? Que es lo que toda institución escolar y académica en general debe buscar, ¿no? ¿No? Bienvenido, profesor Augusto Lostaunau. La primera pregunta tendría que ver es que cómo llegamos nosotros a esta crisis, ¿no? ¿Qué factores han tenido ¿no? Cabida en esto, ¿no? Estamos a escasos meses de las elecciones presidenciales y eh, todo esto nos da un panorama bastante sombrío. ¿Qué podría decirnos usted al respecto? Bueno, en primer lugar, aunarme a lo que has dicho, ¿no? A felicitar a la institución educativa Honores Izquierdo por este 7º aniversario y esperando que sean muchos más en el futuro y agradeciendo por tu invitación para poder hacer esta conversación que supongo, como me has dicho, será vista luego por estudiantes, padres y llevará a reflexiones que deberán ser de algún momento expuestas, ¿no? Ojalá en clase o también en el diálogo permanente que debe efectuarse entre docente y alumno, ya que el docente siempre tiene que tener esa disponibilidad de dialogar con los alumnos los temas que ellos crean conveniente, ¿no? Son los alumnos los que ponen los temas, somos los docentes los que debemos tener la capacidad de reflexiva de poder eh, llevar a cabo, ¿no? Un diálogo alturado con nuestros alumnos. Sí, sí. Y ahora sigue entrando referente a la pregunta, al cuestionamiento sobre los orígenes de la actual crisis política, la actual crisis social, la actual crisis económica que atravesamos como país a puertas, ¿no? De un nuevo proceso electoral que está aquí ya a menos de 6 meses, ¿no? Quizás 5 meses y días más, y que van a ser importantes porque van a ser el inicio del tercer siglo de vida independiente de nuestro país, ¿no? Ha coincidido precisamente por esos azares de la historia, como diría Jorge Basadre, que el próximo año 2021 tengamos que elegir nuevas autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo que gobernarán el Perú 5 años, pero que con ellos se iniciará prácticamente el tercer siglo de nuestra vida republicana, ¿no? Estamos en estos avatares de la celebraciones del Bicentenario y los pro y los contra que esto trae. Entonces, para entender este proceso tenemos que tener necesariamente dos variables. Una de ellas es los elementos estructurales y otra de ellas son los elementos coyunturales. Si partiéramos solo a describir el momento actual, caeríamos en un presentismo que es interesante porque te ayuda a conocer los hechos, más no te ayuda a entender el porqué de esos hechos, ¿no? Entonces, el presentismo es simplemente una descripción de lo que está sucediendo, pandemia, cierre del Congreso, reapertura del Congreso de la República, pedidos de vacancia, y todo ello es el presente. Y bueno, cada quien es inteligente y memoriza lo que está sucediendo en su presente. Más cómo llegamos a este presente, eso es lo importante. Entonces, eso sería lo estructural. El presente vendría a ser lo coyuntural. Así es. El problema que estamos afrontando hoy, 2020,
no solamente está marcado por una pandemia que ha determinado una crisis sanitaria que a la vez ha determinado una crisis laboral, económica, con pérdidas de puestos de trabajo, cierre de negocios y lo que estamos viviendo, ¿no? Algo que ha generado todo esto también es el modelo económico que se impuso en el Perú en la década de 1990, ¿no? Es decir, esta crisis del 2020 es un producto de un proceso de casi 35, entre 35 y 50 años, ¿no? Hace 50 años en el Perú se vivió un periodo en el cual el gobierno, que fue un gobierno de facto, fue un golpe de Estado, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, trató de transformar la realidad del país. El Perú, desde su independencia hasta 1969, fue un país que contaba con un Estado que simple y llanamente vivía de impuestos y tributos, que permitía históricamente que cualquier empresario, ya sea nacional o extranjero, viniera y explotara el guano y se lo llevara a cambio de impuestos. Viniera y explotara el caucho y se llevara el caucho a cambio de impuestos. Viniera y explotara el petróleo y se llevara el petróleo a cambio de impuestos. Y así fue inclusive hasta con la harina de pescado y el boom de Chimbote. A partir de 1968 y sobre todo 1969, las reformas que hace el gobierno del general Velasco tienen como objetivo sustituir, reemplazar ese Estado. Ese Estado ya no podía seguir siendo un Estado sentado y solamente levantando la mano y diciendo, págame impuestos y llévate lo que quieras. ¿No? Tenía que ser un Estado también productivo y sobre todo un Estado transformativo. Solo así entendemos la nacionalización de la minería, la nacionalización de la pesca, la nacionalización del petróleo y el surgimiento de grandes empresas públicas. Estas grandes empresas públicas que eran empresas, algunas de ellas extractivas, ¿no? Minero Perú era una empresa extractiva, e incluso Pesca Perú era una empresa extractiva. Pero junto a estas empresas extractivas también van surgiendo grandes empresas transformativas. Y me viene a la mente, por ejemplo, Sider Perú, ¿no? Donde la siderúrgica que desarrolló Sider Perú en varios rincones del país lo va a colocar al Perú en ese momento a un nivel de competencia internacional mundial. Me llega a la mente, por ejemplo, servicios industriales de la Marina, la CIMA, ¿no? De la Marina de Guerra del Perú, donde se llegaron a producir inclusive hasta embarcaciones, ¿no? Embarcaciones de pesca que eran pedidas a pedido de varias potencias mundiales, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que hubo empresas también transformativas y también hubo empresas de servicio. Una gran empresa de servicio, Aeroperú, ¿no? Un avión de transporte aéreo que permitía que los peruanos pudiéramos viajar al interior del país y por el mundo en un precio competitivo con las empresas internacionales que controlaron los cielos del Perú antes de la conformación de Aeroperú. Entonces, vemos que estamos forjando un gobierno, un Estado, una sociedad con grandes empresas públicas que producen y que generan ganancias. El problema va a llegar luego cuando estas empresas públicas se convierten, podríamos decir, en el botín de quienes van a gobernar el Perú, ¿no? Y me voy a referir directamente a dos partidos políticos, Acción Popular de 1980 al 85 y principalmente el Partido Aprista Peruano del 85 al año 90. Estos partidos, al ganar las elecciones presidenciales y congresales, prácticamente se sintieron dueños de estas empresas públicas que eran propiedad del Estado, es decir, de todos los peruanos, y el gobierno solamente tenía la función de administrarlas. Pero ellos se sintieron dueños e iniciaron un copamiento masivo de estas empresas, a tal punto que, por ejemplo, durante el gobierno de Alan García Pérez del 85 al 90, grandes empresas como la Compañía Peruana de Teléfonos o Petroperú prácticamente colapsaron. ¿Y por qué colapsaron? La mala administración y sobre todo surge lo que se llama la gran burocracia. El Miles, engrosamiento de una monumental burocracia. así es, miles y miles de, entre comillas, compañeros, es decir, miembros del Partido Aprista con carnet,
que por ser simplemente militantes del Partido Aprista tenían, entre comillas, el derecho de ser incorporados a las planillas de estas grandes empresas o de los ministerios y con grandes salarios, ¿no? Yo recuerdo mucho, se denunciaba que un conserje de Petroperú ganaba 4 veces de lo que ganaba un maestro de educación de colegio nacional. Los conserjes, inclusive los conserjes trabajaban a medio tiempo porque principalmente eran estudiantes universitarios, jóvenes universitarios que tenían derecho a trabajar a medio tiempo y que por llevar un documento de una oficina a otra oficina y viceversa, durante 4 horas al día ganaban 4 veces lo que ganaba un maestro titulado, ¿no? Licenciado en educación, que había estudiado 5 años en la universidad y que tenía inclusive hasta 20 años de experiencia dictando en un colegio. Entonces, estos botines, se festinó la empresa pública y fue el motivo principal por el cual van a colapsar. No hay ninguna empresa pública e incluso una empresa privada en el mundo que pese a ser muy productiva, pero mal administrada y peor aún copada totalmente con grandes salarios, lo lógico es que todas colapsen, ¿no? Todas obviamente. colapsen. Y esto va a dar pie a que venga un discurso que sostiene que el Estado es incapaz de administrar la riqueza pública, que el Estado es incapaz de dirigir la producción, que el Estado no debe ya meterse porque el Estado hace que colapse la minería, hace que colapse todo, y esto es el discurso que le llamamos neoliberal, que va a empezar primero con que el Estado ya no controla la economía y El luego Estado la es era un de mal administrador. Así es la era de las privatizaciones. Recuerdo yo, siendo muy joven, debatíamos contra quienes sostenían eso, porque inclusive decían, el Estado es tan corrupto que no puede dirigir una empresa pública. Lo que le decíamos, el Estado somos nosotros, y yo no me siento, yo no soy corrupto, ¿no? Entonces, bajo un discurso ideológico importado, se aprovechó una realidad que es cierta, ¿no? Es cierto, Petroperú colapsó, la compañía peruana de teléfonos colapsó, y todas las empresas públicas colapsaron, pero no porque el Estado sea incapaz de administrarla, sino porque hubo partidos políticos que se aprovecharon e incluyeron los problemas que ya hemos determinado. Entonces, esta privatización que se va a dar, que es la otra cara de la moneda, porque si algunos acusan al gobierno de General Velasco de haber hecho una nacionalización salvaje, nacionalizando casi todo, porque inclusive hasta se nacionalizaron cines y hoteles, lo cual ya es un exceso. Por el otro lado, también hay una privatización salvaje que inclusive hasta entregó a la administración de empresas las carreteras del país. Es por eso que cuando salimos de Lima y entramos a otra región, tenemos que pagar peaje. Si viajamos de aquí a Huamanga hay como 7 peajes, ¿no? Y los peajes están entre 5 y 14 soles. Y cuando uno pregunta, ¿y por qué tantos peajes? Allá son las empresas que administran las carreteras y que gracias a ellas tenemos carreteras hermosas y no con hueco como teníamos antes. Es decir, en el Perú hasta las carreteras se han privatizado. Entonces, esa es la otra cara, ¿no? Si se critica al gobierno de Velasco por una estatización y nacionalización salvaje, también tenemos del otro lado esta privatización. ¿Y esto qué ha significado? Esto ha significado precisamente lo que yo sí estoy de acuerdo con lo que sostienen muchos autores, que la pandemia ha desnudado este país. ¿Y por qué decimos que la pandemia ha desnudado este país? Porque nosotros veníamos de un periodo antes de esta pandemia del 2020, nosotros veníamos de un periodo que se llamó el boom de la construcción, el boom de la gastronomía, el boom de los minerales, veníamos de economías de boom y las cifras de productividad eran altísimas en este país, ¿no? Hemos tenido crecimientos altísimos, ¿no? 8%, 9%, 10% al año. Inclusive se dijo en la crisis del 2008, que fue la crisis mundial, se dijo, no, no hay que preocuparse porque Perú está blindado frente a la crisis económica mundial. Pero con esta pandemia nos hemos dado cuenta de resistir la pandemia. No contamos con un sistema de salud pública. Prácticamente los hospitales y las postas médicas han colapsado, ¿no? Mucha gente que se ha enfermado y se ha contagiado, ha preferido no ir a la posta ni al hospital, ¿no? Y ha preferido hacer
un tratamiento prácticamente en la farmacia y desde su casa para evitar un mayor contagio. Entonces, la pregunta es, ¿de qué sirvieron tantos años de acumulación de ganancias, de supuestos estados financieros en azul, de supuestos crecimientos económicos, si hoy no hemos visto que está todo colapsado? Que no tenemos, en primer lugar, un sistema educativo, ¿no? Tenemos colegios, tenemos universidades, tenemos docentes, pero no tenemos un sistema educativo. No tenemos un sistema de salud. Tenemos hospitales, tenemos médicos, tenemos facultades de ciencias de la salud, pero no tenemos un sistema de salud. Incluso, como lo dije alguna vez, ni siquiera tenemos un sistema carcelario, penitenciario, ¿no? Tenemos un poder judicial, pero no tenemos un sistema penitenciario. Entonces, ¿cómo es que un país que supuestamente había logrado tan grandes procesos económicos y tan grandes logros económicos, hoy por hoy estemos en la situación que estamos, ¿no? Al borde de una crisis mayor, como lo han dicho muchos economistas latinoamericanos, ¿no? Que el Perú sería uno de los primeros países en caer en una crisis mayor, ¿no? Y esto se debe a que este proceso de los últimos 30 años, que le hemos llamado neoliberalismo, le ha quitado toda capacidad de respuesta al Estado peruano. Es decir, se sigue pensando y se sigue difundiendo que la autoridad no puede intervenir, ¿no? El peor caso que hemos tenido en esta pandemia ha sido de que quienes han aprovechado al máximo la desgracia del pueblo peruano han sido las clínicas, ¿no? Las clínicas particulares se han llenado de dinero, ¿no? Cobrando lo que han querido a las personas que se han enfermado. Los familiares de un enfermo jamás van a dejar que un familiar fallezca, ¿no? Entonces, aprovechándose de esta doble circunstancia, han generado millones. En otros países, inclusive hasta las clínicas fueron tomadas por el Estado, nacionalizadas, por el momento de la pandemia, y aquí no se hizo eso. Es más, se sentó el propio presidente de la República a conversar, ¿no? Con las clínicas, ¿no? Y se ha llegado a un acuerdo de que el gobierno les tiene que pagar tanto por cada paciente que vaya de producto del Estado a una clínica, ¿no? Entonces Amigo tenemos, mío, se ha tenemos que, mercantilizado, sí, el sistema de salud, se ha dejado prácticamente en el vacío muchas cuestiones, ¿no? Que usted refiere. Tenemos cárceles, pero no tenemos un sistema penitenciario. así es, Tenemos hospitales, pero no tenemos un sistema de salud integrado del cual tanto se habló en los últimos meses. Tenemos escuelas, pero no tenemos un sistema educativo que responda a las necesidades que realmente necesita este país, ¿no? Entonces, es parte del drama que, como usted lo señala, la pandemia ha hecho evidente hoy por hoy. claro, pero te digo, ¿no? Si describimos solo el presente, está bien que tenemos que describirlo para poder entenderlo y conocerlo mejor, ¿no? Nos quedaríamos solo en el presente y Ah, sostendríamos entonces que todo esto es producto y culpa, entre comillas, de la pandemia. mm, Pero si vamos más atrás, nos damos cuenta que la pandemia lo único que ha hecho es destapar la olla que ya estaba hirviendo y todo lo que estaba dentro ha explotado, ha salido, ¿no? Alguien me preguntó, un joven me preguntó en la universidad, y profesor, y si, entre comillas, no hubiese sucedido la pandemia, ¿cómo seguiríamos? Bueno, pues seguiríamos como estuvimos en 2019, el 2018 y el 2017, ¿no? Soportando aquello de que el Perú es el país con mayor crecimiento, el Perú es el país que va rumbo al primer mundo, el Perú es el país donde pagas el internet más caro de la región y es el de peor calidad, ¿no? Esto también lo ha desnudado la pandemia. Casi todos hemos tenido que hacer, todos los que somos profesores hemos tenido que hacer teletrabajo, teleeducación, y el primer gran problema que hemos tenido, quienes contamos con computadora, con laptop o contamos con un servicio pagado de Internet, es que el Internet es de pésima calidad y no soporta. Peor aún, quienes no cuentan con ello, ¿no? O sea, hemos tenido esos dos elementos en educación, cientos de alumnos, miles de alumnos y de docentes
que lastimosamente por cuestión económica de este país no tienen acceso directo, ¿no? a la Internet. Y quienes ya teníamos acceso a la Internet nos hemos dado cuenta o hemos afirmado lo que decíamos, ¿no? Estábamos pagando demasiado por un servicio de Internet de pésima calidad. En el 2019, las empresas que prestan el servicio de Internet publicaban, ¿no?, en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, la mejor red, la red más importante, y este año debajo de los noticieros ponían: haz uso consciente del Internet, no satures el Internet. Si vivíamos en el mejor país con la mejor Internet, ¿para qué me ponen eso? Entonces, estas contradicciones es la crisis, pues. Y somos solo poco más de 30 millones, ¿no? Es decir, en América Latina, estimando las dimensiones territoriales que tenemos, no tenemos una población notoriamente, ¿no? Alta, ¿no? Es decir, el sistema de Internet no tendría por qué colapsar. Eh, Comparados, pues, en cuestión poblacional, comparados con, no con Brasil y México, porque son ya países gigantescos con unas poblaciones inmensas, sino simplemente comparándonos con Argentina y Colombia, somos pocos, ¿no? 32 o 32 millones de peruanos frente a los casi 45 millones de argentinos o más de 50 millones de colombianos. En realidad somos pocos. Y esos pocos, increíblemente, pagábamos, ¿no?, el Internet más caro, que se suponía que era el de mejor calidad. Y hoy vemos que esa calidad jamás fue cierta. Entonces, eso es una estafa, eso se llama publicidad engañosa. Y no hay nadie en el Estado, menos en el Congreso, que haya tratado ese tema, ¿no? De que hemos tenido que pagar durante tanto tiempo bajo la publicidad de que estamos pagando el mejor Internet, y hoy nos encontramos que no es cierto, ¿no? Que somos uno de los países de la región que tiene el peor servicio de Internet y el peor servicio de televisión por cable, que también es el más caro, y el peor servicio de telefonía móvil, que también es uno de los más caros de la región. O sea, prácticamente la publicidad engañosa campea en el Perú y no hay institución y no hay fiscalía y no hay congresista que le interese el tema, ¿no? Ahí ya vienen preguntas de por qué será. Casualmente, retomando el hilo de lo que usted está manifestando, siempre se busca ir a la raíz de esta cuestión en la cual el Estado peruano está en clara desventaja en el proceso de negociación, ¿no? Lo cual nos remontaría a la década del 90, donde se instaura, digamos, un sistema de negociado en la cual a raíz de la privatización se entrega prácticamente el sistema de telefonía y del cual, por ejemplo, conglomerados como lo fue Telefónica en su momento, sientan la base de las reglas de juego, ¿no? Tendría que adjudicarse también que este sistema jurídico poco ha favorecido así al país actualmente, si tomamos en cuenta solo el caso de la telefonía móvil. Es que hay otro factor que también es estructural y interesante lo que planteas. Y este factor es un factor que recorre todo, y en el caso peruano es la corrupción, ¿no? Que no es tampoco de producto de los años 90, ni de los años 80, ni de los años 70, que es histórica en el Perú. La corrupción en el Perú la podríamos rastrear incluso hasta la propia llegada de los españoles, ¿no? O sea, si alguien me dice en el Perú desde cuándo somos corruptos, o desde cuándo hay corrupción en el Perú, mínimo podríamos documentar que en el Perú tenemos más de 500 años de corrupción. Desde que llegaron los españoles, ¿no? Y desde ese periodo tenemos corrupción. Si hubo o no hubo corrupción antes de la llegada de los españoles, durante el imperio incaico y las sociedades preincaicas, no lo podría decir, porque no tenemos fuentes directas para corroborar y estudiar esos procesos. Las fuentes que tenemos son indirectas, ¿no? Sobre todo del último periodo, del periodo incaico. Y la arqueología hace lo posible para entender el desarrollo económico de una sociedad, ¿no?, que ha desaparecido, pero no tiene la capacidad tampoco de entender, igual que la historia, si hubo o no hubo corrupción en el periodo Chavín, ¿no?, o en el periodo Huari, yo no lo sé. Pero al menos si me preguntaran, cuando me han preguntado desde cuándo en el Perú existe la corrupción tal como la conocemos, desde la llegada de los españoles. Y esta corrupción que atraviesa todas las actividades y, lo que es peor, que atraviesa todos los sectores sociales, ¿no?
donde los principales actores somos todos, y eso es terrible, porque cuando uno dice en el Perú los principales actores de la corrupción somos todos, es Claro, porque también hay otro elemento que genera que la corrupción reine, que es la impunidad, ¿no? Si a la corrupción le agregamos impunidad, entonces ya tenemos, ¿no?, el cuadro más o menos ya esclarecido. Lo que nos preocupa mucho y que es importante es la gran corrupción, esa corrupción que se da en los niveles más altos del Estado y del gobierno. Por ejemplo, lo que estamos viviendo también producto de esta pandemia, ¿no? El caso Odebrecht, ¿no?, que es la gran corrupción. Pero tenemos la corrupción pequeña, la corrupción del día a día, la corrupción donde el ciudadano participa de manera consciente y premeditada. Aquel que se pasa la luz roja y le da una cantidad de dinero al policía para no recibir la multa, ¿no? Aquel que se estaciona donde no debe estacionarse, aquel que no quiere hacer cola y busca al amigo para que el amigo o la amiga lo haga pasar a la oficina por la puerta de atrás, ¿no?, y logre, ¿no?, resolver sus problemas rápido. Entonces, esa corrupción cotidiana, esa corrupción de todos los días, esa corrupción que entre comillas nos facilita la vida y nos hace resolver rápido nuestro problema, y que decimos qué bueno que me encontré con esa persona que le di 20 soles y me sacó rapidísimo mi expediente, ¿no? Qué buena gente que es, por 20 soles tengo mi expediente. Entonces, inclusive hasta ese extremo hemos llegado en el Perú. Y eso genera que haya sectores que hayan convertido la corrupción en impunidad y hasta le han dado carta de ciudadanía, ¿no? Yo recuerdo aquella frase, roba pero hace obra, ¿no?, que es prácticamente la carta de muy ciudadanía típica, ¿no? de la corrupción. Es simplemente, ¿pero qué quieres? Pues si va a construir un hospital, tiene que robar. No, si va a construir un hospital es porque es su trabajo, porque para eso le pagamos, ¿no? No, oiga, ¿qué quieres? ¿Que no haga nada? ¿No? Eh, eh, Entonces, en, en la misma situación va y en el mismo orden los llamados lobbies, ¿no? por ahí van los lobbies, que inclusive ni siquiera son de que deberían ser ilegales, ¿no? Pero lastimosamente ahí los tenemos. Entonces, ¿hasta qué punto nos hemos convertido en un país que permeable a la corrupción, ¿no? Que la corrupción le resbala, ¿no? Y que solamente nos asombramos por un determinado periodo, y te lo cuento de la siguiente manera, y solamente para ver los últimos casos. En 1990, cuando terminaba el primer gobierno del Partido Aprista Peruano, sale a la luz todos aquellos casos que durante el debate presidencial del 2016 causaron la hilaridad del pueblo peruano. La catarsis política más grande que hemos tenido fue en ese debate del 2016, donde un candidato le dijo todas las acusaciones al expresidente Alan García, que era candidato, esos 3 minutos, que algunos le llaman los 3 minutos de gloria de la política peruana, ¿no? Y entonces los peruanos pensábamos que habíamos llegado a la cumbre de la corrupción. Y luego del año 2000 aparecen los Vladivideos y los peruanos otra vez pensaban que hemos llegado a la cumbre de la corrupción. Y casi 16, 17 años después aparece Odebrecht, que nos muestra que no habíamos llegado a la cumbre, sino que hay corrupción más grande. Y en base a eso alguien me dijo, entonces de aquí a 5 a 10 años, cuando aparezcan toda la corrupción quizás de los señores swing o de los que vengan, ¿qué vamos a decir? Otra vez habrán unas marchas de 40.000 personas indignadas, que se vayan todos, metan presos a todos, pero pasado eso, las aguas se volverán a calmar y continuaremos esperando a que la cordillera de la corrupción crezca y siga creciendo, porque parece sintomático, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado, ya hemos llegado incluso a ser tan permeables, y en eso yo he discrepado con mucha gente, de decir, sí, pues de repente es corrupto, pero que lo investiguen cuando termine su mandato, no a la revocatoria, no a sacarlo de la presidencia. Y hablo precisamente del actual presidente, ¿no?, del señor Martín Vizcarra. Hemos encontrado voces que dicen eso, ¿no? Claro. Sí, que lo investiguen,
Sí, la corrupción, pero no hay que sacarlo, no debe haber vacancia, y cuando termine su mandato, recién. Es decir, por la famosa gobernabilidad que nunca le hemos tenido, estamos manteniendo corrupción en el Estado, estamos manteniendo Entiendo. corrupción en el gobierno, ¿no? Entonces, Corrupción institucionalizada y fomentada, ¿no? Dentro de lo que es la opinión pública. y de burla, porque hay personajes burlescos dentro de esa corrupción, que salen a los medios de comunicación y cantan y se desmayan y hacen lo que quieren, y se ha convertido esto en un show. Yo ya no sé si los noticieros con estos personajes son noticieros o son programas de risas y de espectáculo de los días sábados, ¿no? Y todo se ha convertido y todo se ha negado, es un pantano, ¿no? Pero también tengo que ser crítico con aquellas agrupaciones políticas que dijeron sí a la vacancia, saquemos este señor es el culpable de todo, pero al momento de votar me abstengo, ¿no? No, mejor no. Y quienes votaron a favor en contra de la vacancia, pero mejor dicho, discúlpame, una organización política como el Frente Amplio dice no a la vacancia, ahora quiere promover otra vacancia, ¿no? Porque supuestamente ya comprendieron. Y entonces la figura de la vacancia, que es una figura legal, que es una figura legítima, que es una figura constitucional y que es un derecho del Congreso y de las personas, hoy ha terminado totalmente embarrada por culpa de estos que primero dicen no a la vacancia y luego dicen sí a la vacancia. Entonces hacen que esto se convierta en un circo, y aquellos inteligentemente que están en contra de cualquier tipo de vacancia lo aprovechan para decir, ya ven, hay que desaparecer la vacancia de la Constitución. No es bueno, no es sano. Claro. Me va a perdonar, por ejemplo, que tenga a bien insistir en esta cuestión, ¿no? Toqué el punto de la Constitución y nuevamente lo vuelvo a tocar tomando en referencia, ¿no? El resultado del plebiscito que se llevó en Chile hace unos días, en el cual prácticamente cambian la Constitución que venían teniendo. Este hecho marca de por sí la generación de ciertas dudas aquí en el Perú, tomando en cuenta los resultados, ¿no? Que tuvimos hace 2 años, ¿no? Cuando se sometió esto a referéndum. Eh, no olvidemos, no olvidemos, y quizás los más jóvenes que van a ver esta entrevista no lo saben, y si lo saben, lo han leído, de repente lo han escuchado, pero no olvidemos que el año 2011, el 28 de julio del 2011, el expresidente Ollanta Humala Tazo juramentó sobre la Constitución de 1979, lo que causó una furia desmedida de los sectores del Fujimorismo, que dijeron que Ollanta no había juramentado, no era presidente, porque tenía que juramentar sobre la Constitución de 1993, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que este pedido en el Perú de cambiar la Constitución no es de hoy, ¿no? No es de hoy y no es una reacción a lo que está pasando en Chile, ¿no? En el Perú han existido grupos, muchos y grandes grupos, que han exigido el cambio de la Constitución, incluso desde el propio año 2000. Caído el régimen de Fujimori luego de su fuga y de su renuncia por fax, que no fue aceptada y que lo declararon con incapacidad moral, ahí hay un caso de incapacidad moral, ¿no? Se le pidió al presidente Valentín Paniagua el cambio de la Constitución. Claro. Lastimosamente, el presidente Valentín Paniagua no solamente realizó algunos cambios de algunos artículos, y de ahí también el gobierno del señor Alejandro Toledo y el gobierno del señor Alan García solamente realizaron cambios en algunos artículos, por ejemplo, aquel de la no reelección presidencial. Más, hay un elemento importante, ¿no? El año 2011, quien llega al poder es Ollanta Humala, y él juramenta sobre la Constitución de 1979. Este acto es simbólico, pero está diciendo algo. No creemos en la Constitución del 93. ¿Se entiende? Entonces, ya ha habido lo que no hemos tenido
es lo que ha tenido Chile, ¿no? Una eclosión social que se inició justo hace un año, octubre del año pasado, y que había prácticamente contenido años y años de frustración de varias generaciones y que finalmente ha dado lo que hemos visto hace una semana atrás, ¿no? Y varios millones de chilenos hayan votado por prácticamente cambiar la constitución, una constitución que venía del gobierno de Augusto Pinochet y que los chilenos conscientes se dieron cuenta que era la que generaba, ¿no?, la crisis económica y la crisis social en Chile. Los chilenos aún siguen con la constitución de Pinochet, ya cuestionada, ya venida menos. Recién el otro año elegirán una nueva asamblea constituyente que tendrá un año para formular una nueva constitución y será el 2022 con un referéndum que los chilenos dirán sí o no a esa nueva constitución que será producto, como se ha dicho, esta asamblea constituyente que va a tener Chile, que se va a elegir el próximo año, justo en abril también del próximo año, por lo que se aprobó hace una semana, tiene que tener 50% de representantes de los partidos políticos y 50% de representantes de la sociedad civil. Y esto es algo nuevo y esto es algo importante. ¿Por qué decimos que es algo nuevo e importante? Porque los chilenos han determinado que cualquier organización civil, cualquier persona, el otro año pueda postular para ser un constitucionalista. ¿Qué quiero decir con esto? Que aparte de los partidos políticos que tiene Chile, los antiguos y los actuales, también podrán postular sindicatos, también podrán postular gremios profesionales, colegios, podrán postular también el movimiento universitario, el movimiento mapuche, ya el movimiento mapuche, que está por la autonomía total del sur de las tierras de Chile, ya se están organizando para lanzar su propia lista e incluir en la constitución, ¿no?, que el Estado mapuche sea un territorio libre y asociado, y el Estado mapuche sea un Estado asociado al Estado chileno. Entonces, lo Algo que sin se viene para, precedentes. lo que se viene para Chile desde el 21 al 22 va a ser una lucha política muy fuerte dentro de este Congreso Constituyente, porque va a haber de todas las tendencias políticas. Por lo que hemos leído y lo que hemos escuchado en los noticieros chilenos, por ejemplo, hay jóvenes, un sector del movimiento universitario que postula, que quiere postular a esta constitución, quiere, por ejemplo, desactivar las Fuerzas Armadas, que Chile ya no tenga ni marina de guerra, ni ejército, ni fuerza aérea, porque dicen que si las fronteras ya están reconocidas por naciones, por la Corte Internacional de la Haya, que ha reconocido la frontera marítima y territorial con el Perú y con Bolivia y con Argentina, dicen que ya no tiene razón de ser que existan militares, ¿no? Por el otro lado, una diputada de ultraderecha chilena está haciendo un llamado a un golpe de Estado para defender a Chile de los comunistas. O sea, lo que hemos visto desde un año atrás hasta la semana pasada es el preludio de lo que viene. O sea, es una crisis que está viviendo Chile. Sí, es una La gran realidad pregunta política es, muy compleja. la gran pregunta es, ¿tenemos que llegar los peruanos también a ese conflicto para darnos cuenta que es necesario, ¿no?, una nueva constitución que genere un nuevo pacto social, porque el anterior ya se desgastó, el anterior ya no funciona? Entonces, Por una cuestión generacional, desde su punto de vista como historiador, ya que muchas de las nuevas generaciones no cuentan, digamos, con la formación adecuada, ¿no? Para poner en contexto por qué es necesaria, ¿no?, la promoción de un cambio de constitución en el Perú, por qué es lesiva la actual constitución, qué desventaja tiene el Estado peruano, ¿no?, en lo referente a esta constitución. ¿Usted podría darnos algunos alcances? ¿por qué es lesiva la actual constitución hacia el Estado peruano y hacia todos los peruanos? Porque precisamente ha atado totalmente de manos al Estado peruano y a los gobiernos del Perú frente a las grandes empresas extranjeras y frente a los grandes monopolios, ¿no? Es decir, ¿no?,
el Estado peruano incluso no puede demandar a las empresas extranjeras por incumplimiento de contrato, pero sí las empresas extranjeras pueden demandar al Estado peruano por incumplimiento de contrato, porque se decía que había que dar la mayor cantidad de facilidades a los inversionistas externos. Es decir, para generar que vengan más inversionistas, yo me voy a hipotecar, ¿no? Segundo, esta constitución y leyes adjuntas a esta constitución sostienen que es necesario, por ejemplo, incentivar la inversión en ciertas actividades que pueden generar mucho dinero, como la minería, pero a la vez le quitan los impuestos a la minería, como le han quitado también los impuestos a las empresas que invierten, entre comillas, invierten en el Perú en transporte aéreo. Las líneas aéreas, como la TAN, por ejemplo, no pagan impuestos y hacen uso de nuestro cielo, ¿no? Entonces, ¿dónde queda aquello de que hay que traer inversionistas para desarrollar al país y luego le quito impuestos a estas empresas? ¿No? Telefónica es una empresa que le debe varios miles de millones de impuestos al Estado peruano y nadie se lo cobra. Pero sí, la SUNAT se encarga de cobrarle impuesto a todos los peruanos que ganan más de 2.800 soles mensuales y te cierran tu panadería si es que no das un ticket por más de 5 soles. Entonces encontramos que el Estado peruano vive en los impuestos principalmente pagados por las clases populares, por las clases medias, pero permite pues que las grandes fortunas no paguen impuestos. Y segundo, el, el famoso canon y la famosa responsabilidad social empresarial que ha sido hecho específicamente para legitimizar la presencia de estas empresas. Me explico mejor. No estamos en contra de la minería, estamos a favor de la minería, pero que sea una minería responsable con el medio ambiente, una minería que trate de contaminar lo menos posible. Perú tiene una de las mejores y más benévolas legislaciones sobre contaminación del medio ambiente. Por eso que las empresas mineras extranjeras vienen y destruyen nuestro medio ambiente, ¿no? Porque Perú tiene una de las leyes más blanditas. Países, Perdone que le interrumpa, pero esto es llevado al plano, bueno, ¿no? Comercial como una supuesta ventaja competitiva así para es, los así es. inversores. Así es, para atraer a los inversionistas. Canadá, Noruega, que son países que también desarrollan mucha minería, tienen altos estándares de control del medio ambiente y las inversiones en esos países nunca caen y las grandes empresas no dejan de invertir en esos países, porque hay toda una tecnología que aminora al máximo la contaminación. Aquí hay que ser honestos, no hay que ser extremistas. Hay que aceptar dos cosas. Uno, toda actividad productiva humana contamina el medio ambiente. No es que solamente la minería sea el gran monstruo contaminante y haya, no, 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 no. Toda actividad humana contamina. Tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente. Lo que se trata es de aminorar al máximo ese impacto, ya sea con leyes de protección y leyes que exijan utilizar mayor y mejor tecnología que protege el medio ambiente. Alguna vez cuando yo era muy joven, ahora 30 años o más, se nos decía, eh, el turismo no contamina, falso. El turismo mal realizado puede contaminar tanto y más que la minería bien realizada. O sea, una empresa minera que utiliza la mejor tecnología y cumple con las leyes de protección del medio ambiente, contamina menos que el turismo mal realizado. Que ese turismo, que las aguas servidas se tiran al río y que se depreda con tal de darle al turista en los mejores peces, se pesca indiscriminadamente y se caza a animales silvestres con el fin de satisfacer los deseos de disparar de algún cliente. Ese es más contaminante y más peligroso, ¿no? Entonces, no se trata de que haya actividad buena y actividad mala, ¿no? O que contamina más o que contamina menos. Se trata que el Estado debe tener un criterio basado en conocimientos científicos, en conocimientos desarrollados por científicos,
y que digan, esto contamina, esto no, esto contamina menos. Entonces vayamos por lo que contamina menos, ¿no? Entonces, las leyes deben ser claras y transparentes. Las actividades mineras o cualquier tipo de actividad debe realizarse según ley. Y no caigamos en aquello de mineros, le llaman informales. No existe la informalidad. Existe la legalidad y la ilegalidad, ¿no? La informalidad es esa tercera mano que ha salido por ahí para que haya corrupción y para que digan que la cosa no es tan clara, pero tampoco es tan seria, ¿no? Entonces, la informalidad es simplemente ilegalidad y lo ilegal no debería existir, ¿no? Entonces, vayamos por ahí. Llegar, Segundo, llegar quizás a un punto de conciliación, ¿no? Porque, bueno, como usted sabe, hay comunidades campesinas que se resisten a establecer mesas de diálogo con las autoridades en cuanto se refiere a proyectos extractivos, ¿no? Como en el caso de Arequipa, por ejemplo, ¿no? Prefieren preservar, digamos, para futuras generaciones el agua, la tierra, tal como ellos la han conocido, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es es el que acá hay reto que una, se viene? es que acá hay una situación, pues, ¿no? Vamos a decirlo así. En el Perú, frente a estos problemas sociales, producto de la contaminación del medio ambiente y la minería, no hay regla general. Una cosa es lo que sucede en Conga, en Cajamarca, y es muy diferente lo que sucede en Espinar, en Cusco, que a la vez es muy diferente de lo que pasa en Arequipa. ¿En qué se puede parecer lo de Espinar con lo de Cajamarca? En que hay una fuerte confrontación entre empresa, Estado, que están de socios, y comunidad campesina. En Arequipa no tenemos eso. En Arequipa tenemos al Estado con la empresa de socios, pero al frente no tienes comunidad campesina, tienes pequeños, medianos, agricultores y propietarios, ¿no? No hay comunidad campesina. Lo que hay es una agricultura ya tecnologizada. Ese es el problema que tenemos en Arequipa en este momento por Tía María. Los que se oponen al proyecto de Tía María no son comuneros. Esas tierras no son comunales, son propiedad particular. Hay gente que tiene 10 hectáreas, 18 hectáreas, 30 hectáreas. Hay gente que se ha empeñado en los bancos para traer semillas de mejor calidad, para mejorar la tierra, para llevar ingenieros agrícolas, para mejorar el sistema de riego. ¿Por qué? Porque ellos supieron que se iban a beneficiar con los famosos tratados de libre comercio. A ellos se les vendió la idea que con el TLC iban a poder exportar cebolla y todos sus productos a los grandes mercados chinos, japoneses, europeos, que lo están haciendo, ¿no? Que lo Ya, están haciendo. Y ahora vienen y le dicen, ya no, ahora tenemos que poner una minera que necesariamente te va a contaminar el río, los relaves. claro. Entonces, Eso viene, nos lleva quizás a un punto de retorno. El- Quizás el tomar en consideración el aspecto de la agricultura tan venida menos, tan olvidada, tan postergada, ¿no? Y donde se le ha dado espacio a la minería, bueno, ¿no? De la otra vertiente que es cuestionada, ¿no? Porque, bueno, tomando el pulso así a lo que venimos nosotros así refiriendo, la minería en sí no es mala, en la medida de que haya eh, acuerdos y sistemas ¿no? de extracción que no entren en conflicto ni con el ecosistema ni con los intereses, bueno, ¿no? De la población cercana, ¿no? Pero, sin es que, embargo, queda es que esta cuestión, la del aquí hay agro. proyectos, Ujú. es que aquí hay proyectos, pues. Acá hay un sector social y económico y político que asume de que el Perú es un país minero y que el Perú solamente debe ser un país minero y que lo único que hay que permitir es la minería, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, ¿no? Así, a rajatabla. Y al frente tienes a otro sector que dice que el Perú es un país turístico gastronómico, el boom de la gastronomía. El boom de la gastronomía va de la mano con el boom de protección del medio ambiente y el boom de la agricultura, ¿no? Por eso es que el año 2010, el ministro Carranza de Economía del régimen de Alan García dijo abiertamente en el CADE, dijo abiertamente, ¿no? Necesitamos ingenieros, no chef. El Perú debe ser un país de ingenieros, no de cocineros. Eso nos demuestra que para él
El Perú es un país minero. ¿Por qué? Porque ellos dicen abiertamente, sí, pues se contaminará, pero con el dinero que tengamos vamos a ver cómo hacemos. En cambio, aquellos que dicen turismo y chef y gastronomía y agricultura tienen necesariamente que estar en contra de la minería, por la protección del medio ambiente, por la protección del río, ¿no? Alguien lo explicó alguna vez de la siguiente manera. Si yo le quiero dar a un turista un buen plato de chupe de camarones, ¿no? Y me va a pagar $60 por ese plato de chupe de camarones, en primer lugar tengo que tener camarones de buena calidad. ¿Dónde consigo camarones de buena calidad? En los ríos de Arequipa. Pero si esos ríos están contaminados, ¿qué sucede? Ya no hay camarones de buena calidad, ni siquiera hay camarones, ya no hay chupe de camarones, ya no hay turismo. Entonces hay un conflicto. O sea, esta idea del boom gastronómico y del boom turístico se ha metido en el medio. No sé, no puedo calcularlo, te mentiría si te diría que esto fue premeditado o no, si esto surgió de la nada o no, pero ya está presente, ¿no? No olvidemos que las grandes protestas contra la minera Manhattan en el norte, en Piura, en la región de Tambo Grande, en esas protestas incluyeron carteles que decía, si quieres tener ceviche y pisco sour, debes tener limón. Y Tambo Grande, sí, Tambo Grande, Chulucanas, Olmos, son los lugares donde se produce el mejor limón del Perú. Entonces, Hay un, si Manhattan contamina Tambo Grande, no hay limón. Si no hay limón, no hay ceviche, no hay pisco sour. Hasta los estudiantes de los institutos gastronómicos salieron con sus mandiles blancos y con sus carteles a protestar contra la minera Manhattan, protegiendo el mango y el limón de Tambo Grande. como usted se lo está exponiendo, Entonces, ¿ves cómo todo esto se ha... no hay una ruta unitaria, ¿no? O sea, de vía de progreso para el país, sino, digamos, hay una suerte de conflicto de intereses, ¿no? Manifiestos. A eso íbamos, a eso íbamos. Han sido, y perdónenme el término, han sido tan incapaces los que han dirigido este país en los últimos 20 o 30 años, que no han zonificado el país según actividades productivas. O sea, tenemos múltiples actividades productivas. ¿Dónde y por qué estas se pueden realizar en un lugar y estas no se pueden realizar en otro lugar? Porque tenemos sectarios, pues tenemos aquellos que dicen, no, Perú es país minero y todo el Perú, donde haya mina, donde haya oro y plata, ahí que se ponga mina y no importa el resto. Y al otro lado ya tenemos los extremistas que dicen no, no a la minería porque contamina, mejor agricultura y mejor, ahora ha surgido el turismo paisajístico que existe. Pagan miles y miles de dólares por llegar a un lugar y estar toda la noche para ver el amanecer, tomar fotos y vivir el amanecer. Entonces, vemos cómo hay el conflicto, ¿no? Hay un conflicto entre sectores productivos y esto solamente se quiere solucionar a la fuerza, ¿no? Poniendo en el medio a las Fuerzas Armadas, a la policía, para que reprima a unos, para que dispare a otros, para que defienda a otros, y ese no es el rol de las Fuerzas Armadas ni de la policía, ¿no? Entonces vemos cómo estamos poco a poco acercándonos a un conflicto que yo espero, por el bien del país y por el bien de las nuevas generaciones, que no vaya a detonar. Pero no hay que dejar de lado la posibilidad de que esto lleve a una radicalización política de muchos sectores y devengamos en un periodo de crisis como el que está Chile, ¿no? Tomando así el hilo de la conversación, profesor, justo estamos en un momento en que en los últimos 2 años se ha producido un enfrentamiento abierto y manifiesto entre el Congreso de la República y el poder no ejecutivo, ¿no? ¿Qué factores han agudizado esta contradicción en este clima de tensión que se está viviendo? Lo que ha generado es que el, el poder legislativo, eh, salvo raras excepciones, siempre ha sido el poder más cuestionado, socialmente hablando, ¿no? El desprestigio en el que cae el Congreso es permanente y es constante, porque uno,
El Congreso de la República es lo más parecido al país, ¿no? Es lo más parecido al Perú. Ahí participan de todos los sectores sociales, políticos, económicos, laborales, ideológicos y también de malas intenciones. O sea, el Congreso no es la panacea, no es el paraíso, es la representación del país. Y ahí está lo que el país ha decidido que esté. Eso tenemos que aceptarlo. Y en un país donde la idea de ciudadanía es una idea tan limitada, porque se es ciudadano en el Perú por tres motivos. Si nosotros vamos a la gente y le preguntamos, o les hacemos marcar una encuesta y le preguntaríamos, ¿usted por qué es ciudadano peruano? Te van a decir que son ciudadanos peruanos porque nacieron en el Perú. Te van a decir que son ciudadanos peruanos porque tienen DNI azul, porque son mayores de 18 años, y son ciudadanos peruanos porque votan en las elecciones. Esa es la idea más chata, más básica, más espeluznante de lo que es la ciudadanía. Incluso, quitándolo, inclusive si has nacido en el Perú, quedaría solamente tener DNI 18 años y poder votar, ¿no? Lo normal es cuando un joven o una señorita cumple 18 años, ya eres ciudadano, le dicen, ¿no? O sea, antes de los 18 no era ciudadano, no sé qué eras, pero no era ciudadano. Entonces, la idea de ciudadanía en el Perú es una idea tan básica, tan chata, tan deleznable, que producto de ello son los congresos que tenemos. Segundo, el desprestigio de los congresistas y de las organizaciones políticas que han llegado al Congreso está en función de que se han dado cuenta los ciudadanos, la grandes mayoría se han dado cuenta, que allí se está para proteger intereses muy personales. Y esto empieza a partir de 1990-91, cuando se forma una mega comisión investigadora en el Congreso de la República entre diputados y senadores, año 90-91, para investigar al expresidente Alan García. Y luego de haber investigado y luego de haber llenado cientos de páginas, el Congreso de la República, por mayoría, una mayoría conformada por una alianza entre Cambio 90, que era el fujimorismo de la época, y el Partido Aprista Peruano, vota por archivar todas las investigaciones y no hay corrupción. No hay corrupción porque el Congreso lo dice. Esto degeneró de tal manera el prestigio de ese Congreso, lo desprestigió tanto, que cuando el 5 de abril del año 92, Alberto Fujimori dice, ¿no?, disolver el Congreso de la República, el 80% de los peruanos aplaudió la medida, ¿no? Yo me sonrío alguna vez cuando dicen, los peruanos se opusieron al golpe de Estado del año 92, falso. Los peruanos nunca se opusieron, los peruanos aplaudieron el golpe de Estado del 92. Yo siempre he dicho, mínimo, de cada 5 peruanos, 4 aplaudieron el golpe y dijeron, está bien que le cierren el Congreso. Alguna vez tuve un debate con algunas personas y luego mucha gente me dijo, tenías razón, porque la última vez que se disolvió el Congreso por parte del señor Martín Vizcarra, fue lo mismo. Y acá me atrevería que casi el 90% de los peruanos aplaudió el cierre del Congreso, ¿no? Del último Congreso del 2016 al 2019, que cuando fue cerrado por Martín Vizcarra. ¿Y a qué se debe eso? A que se estaba dando la misma figura. Una comisión del Congreso estaba investigando el caso Odebrecht y ya se había filtrado que en los informes que iban a aprobar sostenían que ciertos partidos o ciertos gobiernos sí estaban comprometidos con la corrupción, pero, interesante, ¿no? El gobierno del Partido Aprista y la candidatura de Keiko Fujimori no estaban para nada comprometidos con Odebrecht. ¿Y quiénes eran los congresistas que estaban haciendo este informe? Precisamente congresistas de Fuerza Popular y del Partido Aprista. Esto deteriora la imagen del Congreso al máximo y al momento del cierre del Congreso, simplemente todos hemos sido testigos que hubo marchas gigantescas de apoyo al cierre del Congreso y un pequeño grupito en la plaza, en el Parque Universitario, encabezado por un periodista de Canal N, ¿no?, de Jaime de Altao, diciendo dictadura, no cierren el Congreso, y dictadura, que causaba hilaridad y jocosidad de todos los que pasaban por ahí, ¿no? Inclusive hasta les tiraron cosas, los agredieron, ¿no? Entonces, vemos que el Congreso de la República, lastimosamente, que debería ser el espacio político más alturado, donde deberían pensarse y darse las leyes para el desarrollo del país, termina siendo un espacio, ¿no?, más para tapar que para esclarecer.
Y esto ha generado, pues, el fortalecimiento del Poder Ejecutivo, que como su nombre lo dice, el Poder Ejecutivo debe solo ejecutar. El Poder Legislativo debe legislar y el Poder Ejecutivo debe ejecutar. ¿Qué debe ejecutar el Poder Ejecutivo? Las leyes dadas por el Poder Legislativo. Y ahora tenemos lo mismo, una bancada y la mayoría dicen, vamos a liberar que la gente pueda retirar todo el dinero de su AFP, y el Ejecutivo dice, no, yo me opongo, no quiero, yo voy a contraponer otra ley. Entonces tenemos, ¿no?, que no se está cumpliendo la esencia. Legislativo legisla, Ejecutivo ejecuta y el judicial sanciona. No tenemos eso. Entonces, ya vemos que se han excedido las funciones, se han excedido las capacidades de los poderes, y eso hace necesario una nueva constitución que determine plenamente qué va a hacer cada poder, ¿no? Yo he sido siempre una persona totalmente contraria a los decretos ley, porque el decreto ley lo puede dar el presidente, pero si el presidente no debe darle ni leyes ni decretos leyes, solo debe ejecutar. ¿Qué debe ejecutar? La ley dada por el Congreso. Y quien no la cumpla, el Poder Judicial debe sancionar. Uno sanciona, el otro da ley, el otro ejecuta. Y listo. Quiere decir que este enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo ha resquebrajado la solidez institucional así del país. Así es, y ha puesto en medio a la sociedad peruana en su conjunto, e incluyendo a las Fuerzas Armadas. Porque la sociedad peruana en su conjunto, todos los peruanos, tanto tú como yo, tus estudiantes y sus padres, estamos en el medio de este conflicto. Y no deberíamos estar en el medio de este conflicto, porque no debería haber conflicto, ¿no? Entonces, y peor aún, surge una institución que para mí, hay dos instituciones de las que te quiero hablar rápidamente, que personalmente yo le doy mucha importancia. Cuando se crea la Defensoría del Pueblo, se dijo, la Defensoría del Pueblo se está creando para defender al pueblo del abuso que se comete en el Poder Judicial. El Poder Judicial, todos sabemos, está altamente infiltrado por partidos políticos corruptos, ¿no? Entonces, frente a esos favores que se cobran y no se cobran en el Poder Judicial, las personas con poco poder adquisitivo y poco poder pueden ir a la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo los va a defender frente al abuso de algún juez o de algún fiscal. Hasta que luego se declara que los informes de la Defensoría no son vinculantes. Al no ser vinculantes, le quitan toda la importancia a la Defensoría del Pueblo. Resultado, lo que hemos tenido, pues los cuellos blancos y todo lo que hemos tenido en el Poder Judicial. Claro. Fue una muy buena idea la Defensoría del Pueblo, pero le quitaron lo más importante, que los informes finales eran vinculantes. Es decir, si la Defensoría del Pueblo determinaba que una persona sí había sido agredida y se había vulnerado sus derechos y había sido despedida injustamente, Quiere decir que la Defensoría del Pueblo cumple una función nominal prácticamente hoy por día, hoy por hoy. perdóname la expresión, no sirve para nada. No sirve para nada. Tenemos que reinventar la Defensoría del Pueblo. Y lo otro es el Tribunal Constitucional. Nosotros tenemos, por la Constitución del año 93, tenemos un Congreso unicameral, una sola Cámara. Siempre hemos tenido dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Se le llamaba la Cámara de Jóvenes, se llamaba la Cámara Vieja, porque eran por edades. Se decía, los jóvenes son impetuosos, aprueban una ley, esa ley tiene que pasar de diputados, pasaba al Congreso, donde ya juristas y personas con mayor edad se sentaban tranquilos, revisaban y modificaban si querían la ley y la aprobaban. Entonces la ley pasaba todo un tiempo de ser reflexionada, ¿no? Cuando le quitan esa capacidad al Congreso de reflexionar la ley, se crea el Tribunal Constitucional para determinar si la ley que da el Congreso es o no es constitucional. Y esa es la esencia. Si el Congreso da una ley que alguien cree que no es constitucional, entonces iniciaba una demanda en el Tribunal Constitucional, el tribunal revisaba la ley y determinaba sí o no, y se acababa. Ejemplo, la ley universitaria, ¿no?
Se dio la ley universitaria, la actual ley universitaria. Hubo un grupo de ex rectores que querían mantenerse en el poder de las universidades públicas porque hay mucho dinero de por medio, y llevaron entonces al TC la ley universitaria, y el TC dijo, sí es constitucional, y se acabó, se aplica. Pero ahora se le ha agregado que el Tribunal Constitucional tiene que revisar los casos de sentencias del Poder Judicial. Para eso no estaba creado el Tribunal Constitucional. No es una cuarta instancia del Poder Judicial. Por lo tanto, la sentencia a la señora Keiko terminó en el TC. ¿Qué tiene que ver el TC con la sentencia de la señora Keiko? Eso tenía que Tenemos, haberse quedado en el Poder. Entonces, ¿qué hemos hecho? Del Tribunal Constitucional ahora es una cuarta etapa del Poder Judicial, más tiene que revisar las leyes del Congreso. Por eso es que dicen que el Tribunal Constitucional no cumple los plazos porque tiene una sobrecarga, ¿no?, de demandas, y por lo tanto el TC ha terminado totalmente desbordado, y lastimosamente ahorita no nos está sirviendo de mucho, ¿no? entiendo, Entonces se necesita de una constitución que deje claras las cosas, ¿no? Que deje claro qué va a hacer la Defensoría del Pueblo, cuáles son sus funciones, cómo se implica, y listo, ¿no? Y que no haya ya la intención de transformarla, pues, ¿no? Porque como te dije hace un momento, ¿no? Se ha negado todo y se ha hecho todo esto un pantano. Y en medio de ese pantano, en medio de esta selva, tiene que haber un Tarzán, ¿no? Y ese Tarzán parecería que es el presidente de la República, ¿no? Que también está desnudo como todos, pero, ¿no?, tiene las cámaras a su favor. claro, es cierto. Bueno, hace algunos momentos tocó un concepto muy importante, ¿no? Y en especial si se trata de ver que los jóvenes estudiantes tomen en consideración por qué es importante la cuestión del desarrollo de la conciencia ciudadana. Usted abordó el punto de la ciudadanía, y en ese sentido, ¿por qué hoy es importante hablar del desarrollo y el fomento de la conciencia ciudadana en tiempos tan críticos como los que estamos viviendo hoy en día? Es interesante tu pregunta, porque no es que todos los jóvenes y no es que toda la sociedad no tenga conciencia ciudadana. Hoy en este momento, yo soy historiador y me siento muy agradable, me agrada mucho ver que son miles de los jóvenes que se han involucrado en la conciencia ciudadana. Y me dirán, pero no los veo. Sí, están ahí. Están en la vía pública, están en las marchas, están activados, están en las redes sociales, se comunican, se expresan hermosamente. Algunos de esos jóvenes inclusive son tus alumnos y tus alumnas. Y yo me siento orgulloso cada vez que en mi clase, en la universidad, mis alumnas y mis alumnos se expresan abiertamente. Por ejemplo, hoy tenemos la suerte de ser ciudadana, ¿no? Las mujeres están exigiendo participación política. Han logrado una ley de paridad y de alternidad para el Congreso de la República. Y eso es bueno, ¿no? Sin las mujeres saliendo a las calles a marchar, a gritar, a gastarse la garganta, algunas de ellas han tenido que inclusive hasta enfrentarse con su propia familia, ¿no? Porque son muy jóvenes, algunas son escolares inclusive, ¿no? Pero hoy sabemos que en el futuro las mujeres van a tener mucha importancia política en este país. Y eso no se hubiese logrado sin que estos primeros grupos, que ahora son miles, hayan tenido conciencia ciudadana. Otro sector que yo saludo, que está luchando por sus derechos ciudadanos, son los sectores LGTBI, ¿no? Los sectores que no sé por qué le llaman minorías sexuales. Y nunca, a mí me han censado varias veces ya en este país, ¿no? Yo lo digo abiertamente, en clase lo digo a mis alumnos, a mí me han censado varias veces en este país y jamás me han preguntado por mi preferencia sexual. Siempre me han dicho hombre o mujer, ¿no? Y yo le rectifico a la señorita o al caballero, le dije, no, yo no soy hombre, yo soy varón. Hombre es la especie,
Todos somos hombres, todos somos seres humanos. La especie humana es hombre. Y la especie humana, según sexo, sexo, no género, ni orientación sexual, se divide entre varones y mujeres o mujeres y varones, ¿no? Entonces, a mí siempre me han dicho varón, ya, varón o hombre. A mis hermanas, mujer. Pero a mí nunca en un censo me preguntaron, en un censo me han preguntado, ¿y usted qué prefiere? ¿Acostarse con otro hombre, acostarse con una mujer? ¿Le da igual? ¿Acostarse con un animal? Nunca me han preguntado. Entonces yo no sé de dónde sale el término minoría sexual. Si no tenemos una base, una información cuantificada y cualificada que a mí me diga que es mayoría sexual, que es minoría sexual. Ah, no, se supone, se supone. La ciencia no son suposiciones, la ciencia son cosas exactas. Entonces los sectores LGTBI, mal llamados minorías sexuales, hoy a nivel mundial y a nivel local en el Perú, están haciendo mucha conciencia ciudadana, están peleando por sus derechos, ¿no? Puede ser esto del agrado de unos, puede ser del desagrado de otros. Otros dirán, bueno, problema de ellos no es mío, pero no podemos negar que están allí, ¿no? Que están saliendo, que se están ya manifestando abiertamente. Y yo saludo eso, Claro, porque eso también se llama conciencia ciudadana. Claro que no lo voy a negar, todos quisiéramos que esto sea un poco más político, pero nadie nace a la política como abre los ojos en la mañana. Es un proceso de maduración, es un proceso de indignación. Ingenieros decían, ¿no? ¿Qué lleva a una persona a la política? La indignación. Y mientras más se indigne un país, más se politiza el país. Y mientras más se politiza el país, se hace más difícil gobernar un país. Lo que estamos viendo en Chile es producto de ello. En clase me preguntaban, profesor, ¿y usted qué opina de que en Chile hayan quemado iglesias? Bueno, si tienes un país donde ha existido más de 200 casos de abuso sexual de parte de sacerdotes contra niños y que la justicia no haya hecho nada y la Iglesia Católica no haya pedido ni siquiera perdón y se los haya sacado de esos sacerdotes, algunos están aquí en el Perú. Algunos de esos sacerdotes que han violado niños en Chile están en el Perú, en iglesias peruanas. ¿Qué quieres entonces? Eso genera indignación, ¿no? Porque yo le he dicho, ¿no? La corrupción no genera la indignación, la impunidad genera la corrupción, ¿no? Genera la indignación, discúlpame. Entonces, la indignación hace que la gente reaccione de una manera que nunca ha reaccionado. Quemar iglesias es eso. Lo entiendo así. Ese es el extremo, el otro extremo. Ustedes no hicieron nada, no pidieron perdón, no han sancionado a los violadores, no le han dado algo a las víctimas, por el contrario, se han escapado y se han burlado del país. Respuesta, miles de jóvenes totalmente indignados, a rabiar, que no han pensado quizás el momento y han quemado las iglesias. Por eso yo siempre les digo, ¿no? Queremos llegar al momento de Chile. En Chile no, han sido correcto. 40 años de indignación, de rabia, de violación de derechos humanos, ¿no? Desde la época de Pinochet, ¿no? De golpes, de jóvenes que les tiran las bombas de gas en el ojo y les han quitado un ojo, ¿no? Por eso en Chile ponían, ¿no? El domingo pasado ponían, la nueva constitución nos ha costado un ojo de la cara. Y era por los En, tantos jóvenes que se han en quedado, sentido literal. claro, y eso es indignación. Y Entiendo. esto, como te dije, puede llevar a un problema mayor, porque si la constitución no resulta ser lo que los chilenos querían, ¿de qué sirvió haber perdido mi ojo? Y vuelven a las calles y esto empeora, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿no? La conciencia ciudadana es bueno, pero si frente a la conciencia ciudadana y a las exigencias de los ciudadanos, quienes toman las decisiones políticas no escuchan, no hace caso y por el contrario se burlan, no te preocupes, pero yo no lo quiero decir, pero vamos a tener pronto más baguazos, más congas, más tía Marías, más espinar, y aquí nomás, a la vuelta de la esquina, porque la indignación es esa rabia que se acumula y se acumula frente al acontecimiento negativo, pero más aún frente a la impunidad. Claro, esto trae como
correlato la cuestión de la pregunta que le voy a hacer a continuación, ¿no? Siempre se habla de un cierto sector de la población que se considera, entre comillas, apolítico, que no busca una participación ni siquiera tangencial allí con lo concerniente a la política, ¿no? ¿Existe tal neutralidad? ¿Qué opinión le merece como historiador? No, el ser humano no es neutral. Por naturaleza no somos neutrales. ¿No? Podemos ser objetivos, podemos ser subjetivos, pero no somos neutrales. ¿Por qué? Porque prima en nosotros siempre un elemento llamado identidad. Siempre nos identificamos con algo, ya sea con algo individual, ya sea con algo grupal, ya sea con algo colectivo, pero siempre ese algo prima sobre nosotros. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo saludo a aquellas personas que dicen soy apolítico, porque proclamarse apolítico es la decisión política más dura que se puede tomar, pero sigue siendo una decisión política, ¿ya? Porque el apolítico, para ser un apolítico, tendría que ser pues un anacoreta, tendría que retirarme a algún lugar y yo mismo producir mis alimentos, producir mi agua, nunca más verme con nadie, ¿no? Tendría para poder ser apolítico. Usurpando el término de Toffler, tendría que ser usted un prosumidor. Ah, así es, tendría que ser eso. Mientras yo decida pararme y no pasar la luz roja, estoy haciendo política. Porque estoy cumpliendo con la ley y con el reglamento y con el estatuto. Y cuando yo decido pasar la luz roja y no obedecer, también estoy haciendo política, porque estoy yendo en contra de la ley que me parece que es abusiva, que va en contra de mi derecho. Entonces, un apolítico tendría que decir, no tengo derechos, tampoco tengo obligaciones. O sea, un apolítico es como un musgo, un hongo, ¿no? Es una estrella de mar, un descerebrado que va por ahí, ¿no? Todos, directa o indirectamente, nos vinculamos con la política en el mejor sentido de la palabra, política, ¿no? Política es polis, convivencia social, ¿no? Y somos políticos desde que nacemos, ¿no? Si me declaro político, no tendría que obedecer a mis padres, ¿no? Porque mis padres serían la representación de la política de la sujeción, ¿no? Serían los fascistas. Esta cuestión no tendría que ver con un poco de la fraseología que se manejó unos 10 o poco más de tiempo atrás con la cuestión del emprendimiento aquí en el Perú, de los emergentes, que no le debían nada al Estado, que prosperaron por su propia voluntad, su propio empoderamiento, ¿no? Y que sirvió como cortapisa, ¿no? Quizás, ¿no? Para ocultar la poca o escasa participación del Estado peruano en la inversión social, en general, cierto estado de bienestar, ¿no? ¿Qué opinión? Por un lado sí, ¿no? Pero eso de no deberle nada al Estado es también increíble, ¿no? Directa o indirectamente todos nosotros le debemos algo al Estado, directa o indirectamente, ¿no? Entonces, no es que nunca, y cuando digo le debemos algo al Estado, no estoy hablando de los gobiernos, estoy hablando de la sociedad en su conjunto. El Estado es la sociedad jurídicamente organizada. Los gobiernos son los grupos que temporalmente administran la riqueza del Estado. Eso hay que empezar a diferenciar, ¿no? Yo trabajo en una universidad nacional, yo trabajo para el Estado, yo no trabajo para el gobierno. Si a mí me llamara el presidente de la República y me dice, Augusto, quiero que seas ministro, y yo lo acepto, trabajo para el gobierno. Hay Pero una como clara yo soy, diferencia. claro, esa es la diferencia para poder entenderlo, ¿no? Si yo soy docente de una universidad nacional, soy docente de un colegio nacional, soy médico que atiende en un hospital, yo trabajo para el Estado, porque mi sueldo me lo paga el Estado, me lo paga la sociedad en su conjunto. Yo estoy obligado a retribuir mi sueldo dando lo mejor para mí, de mí a la sociedad, a mis alumnos y si fuese un médico a mis pacientes, ¿no? Distinto es, vas a ser ministro, perfecto. Decreto ley, Augusto Lostaunato, ministro, juramento, yo estoy trabajando para el gobierno. Y eso es interesante. Muchos de los llamados apolíticos trabajan en el gobierno.
No, yo soy apolítico, yo no me vinculo. No, no, no. Una cosa es que tú no seas partidarizado. Soy Yo no soy, asesor. esa es otra cosa. Yo no soy partidarizado, no milito en ningún partido político. Pero sí tengo una ideología, o sea, tengo un conjunto de ideas. La ideología es una idea. Y ahí vienen aquellos que dicen, no, las ideologías no deberían existir. ¿Pero qué son las ideologías? Las ideologías son un conjunto de ideas que nos permiten entender la sociedad que nos rodea. El cristianismo es una ideología, porque los cristianos, desde sus ideas, tratan de entender la sociedad que los rodea. Los partidos políticos se supone que tienen una ideología. Entonces, se ha hecho acá hay una cosa tan vulgar, tan chabacana, ¿no? Yo no tengo ideología. Wow, todo ser humano tiene un conjunto de ideas. Si tú no tienes ideología, has renunciado a ser humano. ¿Qué eres? Mascota, Claro. vegetal, piedra. De repente eres una piedra, ¿no? En el camino. Y vienen y te patean y te botan al risco. Entonces, vamos por ahí. Segundo, los llamados emprendedores. Hasta los llamados emprendedores le deben mucho al Estado, porque existe una ley de micro, pequeña, mediana empresa. Y los emprendedores son tratados en función de esa micro, mediana y pequeña empresa, ¿no? Porque no me van a decir, ¿no? Si alguien me dice, yo voy a ser un emprendedor, y ojalá no, nunca hagan esto, es una exageración lo que yo digo, yo voy a ser un emprendedor, voy a distribuir sustancias tóxicas ilegales. Pero por favor, soy un emprendedor, no me metan preso. No, pues, ahí la ley me dice, tú estás distribuyendo sustancias tóxicas ilegales, drogas, vas preso, pues. En cambio, yo estoy distribuyendo sándwiches. Ah, muy bien. ¿Cómo los estás realizando? Con artículos de primera, y ahora en temporada de COVID los entrego con toda la empaquetadura, les echo todo lo que me dicen para desinfectar. Perfecto. Ahí también está el Estado, ahí están las leyes. Entonces, la teoría de que el emprendedor le está sacando la vuelta, no, 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 eso no es emprendedor. Eso vendría a ser, pues, actividades ilícitas, actividades ilegales, ¿no? Y poner un restaurante no es ilegal, es legal. Ahora, el emprendedor, al momento de poner su restaurante, por ejemplo, un joven que estudia gastronomía, es cocinero, no quiere trabajar como cocinero para una gran empresa, quiere tener su propio negocio, pone su restaurante, lo primero que tiene que hacer es pedir, solicitar permiso de local a la municipalidad. Ya está bajo la ley, ya está bajo el Estado. O sea, los discursos son bien disparatados en este momento, ¿no? Por eso es que yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Primero conceptualicemos y a partir del concepto vayamos a ver qué me estás diciendo, ¿no? A partir del defines. Así es. Primero definamos, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo lo entendemos? Y a partir de ello vayamos. Si calza, sirvió. Si no calzó, o ya tenemos problemas, ¿no? Entonces, ahora, el emprendimiento yo lo he tomado más como lo que se debe denominar, es lo que se llama una burguesía emergente. Es un sector social que está emergiendo, que está surgiendo. Toda burguesía emergente tiene que estar respaldada por las leyes, pero va a tener un problema. Se va a enfrentar ya a lo que se llama una burguesía establecida. Y esta burguesía establecida tiene sus propios intereses, ¿no? De tal manera que va a haber un enfrentamiento. Y eso también es lo que está pasando en el Congreso de la República, lo que está pasando en el Perú. Hay un sector de una burguesía emergente que ha entrado en política y que está tratando de tener poder para tomar decisiones a su favor, que no es malo. Y hay otro sector de una burguesía ya establecida que tiene mucho poder y que no lo quiere perder, porque ya no lo va a poder recuperar. Ah, bueno, son de una raza diferente. Él es uno de los que está tratando de emerger y meterse, ¿no? Los de la raza diferente, los que dicen que sí pueden, ¿no? Y ellos son estos sectores que están fluyendo y que detrás de ellos hay todo este discurso, ¿no? Todos sectores juveniles y sectores que están ahí detrás de ellos, y habría que entenderlos más como un fenómeno social que como un fenómeno político, ¿no? Y frente a ellos hay otros sectores que ya están
totalmente constituidos en el poder, que están tratando de mantenerlo, no perderlo, ¿no? Porque en política lo que se pierde no se recupera. No, es cierto. Y esto me lleva a una pregunta casi final, profesor. En este caso, ¿cuál es la posible ruta que va a seguir el país, ¿no? Ya tocante ya al periodo post pandemia, ¿no? Wow, el periodo post pandemia. En primer lugar, hasta en este momento no tengo claro cuál será el periodo post pandemia. Lo que yo sí estoy casi seguro es que las elecciones del 2021 se van a realizar en plena pandemia y quizás empezando la segunda ola. Hay que empezar, yo siempre le digo a los más jóvenes, a través tuyo, a tus alumnos y a los padres de tus alumnos, hay que empezar a interesarse, a leer un poquito más lo que está pasando en Europa en este momento de segunda ola de pandemia. Hay países donde los está golpeando bastante duro y hay países donde, pese a las cifras, que son altísimas de contagio, hay altas cifras de contagio, más las cifras de mortandad son mínimas, ¿no? Entonces, ahí habría que ver que son países que han tomado, durante todo el verano, han tomado las precauciones para enfrentar esta segunda ola. ¿Qué han hecho esos países? ¿Cómo se han preparado? O sea, eran conscientes y sabían de lo que ya los médicos habían adelantado. Los médicos dijeron que mientras en la zona del hemisferio norte iban entrando al verano, nosotros del hemisferio sur íbamos a entrar en el frío, en el invierno. Y con el verano los virus son menos activos. Por lo tanto, las cifras de contagio y las cifras de mortandad iban a caer. Pero en el norte, en Europa, en Estados Unidos, mientras que en el sur iba a ser lo contrario. Con más frío, las cifras iban a aumentar, porque los virus pues aumentan durante el frío, ¿no? Ahí están las gripes, todos tipos de gripes que tenemos. Pero al no haber una vacuna definitiva y un tratamiento definitivo, cuando nuevamente el hemisferio norte llegue a las temporadas de frío, un otoño frío y un invierno que en el caso de ellos es gélido, ¿no? Súper helado a comparación del invierno que tenemos acá en Lima, que es bastante bueno. Pese a la humedad, nuestro clima es bueno, no es benigno. La humedad es un poquito lo que nos altera. En cambio, en el norte, sí, en Estados Unidos, en Europa, el clima es gélido, es ártico. Nuevamente las cifras iban a aumentar, los contagios. Entonces, se han preparado ellos. Durante todo este verano, se han preparado con un sistema de alimentación, con un sistema de información, con ampliación de servicios, medicinas, se han preparado, ¿no? Por eso que estamos viendo ahora altas cifras de contagio, ¿no? Si hacemos un seguimiento de los últimos 15 días, entren a Google, Google Noticias, ahí sale día a día cómo va subiendo la enfermedad país por país, y van a ver que las cifras se han disparado en Francia, se han disparado en España, se han disparado en Alemania, en la propia Italia se han disparado las cifras. Las cifras de mortandad que están casi estables, no están subiendo, lo que nos demuestra que han tenido todo un periodo de preparación para enfrentar esta segunda ola. No van a poder detener la enfermedad mientras no haya una vacuna o no haya una inyección, un tratamiento. Al menos entonces hay que tratar de evitar la mortandad. La pregunta que yo me hago en este momento contigo y para la reflexión de todos aquellos que van a escuchar este video, empezaremos una etapa de preparación, noviembre, diciembre, enero, febrero, o el gobierno se va a olvidar de todo y que venga la campaña electoral y que nos vayamos todos a la playa y todos a tomar bebidas heladas y gaseosa y viva la vida, viva el carnaval, y en abril del próximo año, ¿cómo nos va a tocar la segunda ola? ¿No? Sí, Y en pleno es proceso preocupante. electoral, ¿no? Sí, O, o como ya el gobierno está de salida, que esto sea problema del que venga. es casualmente lo que siempre pasa, ¿no? Y eso sería una total irresponsabilidad de este régimen, ¿no? Y ahí sí ya sería totalmente culpable de la cifra de fallecidos. Entonces, que vamos a tener el otro año una segunda ola, la vamos a tener. El problema es cómo nos vamos a preparar para esa segunda ola, ¿no? Tenemos que prepararnos como personas, como familia, tenemos que prepararnos tanto en el plano académico, tenemos que leer, tenemos que tener información,
tenemos que también prepararnos en el lado económico, en el lado social, ¿no? Para poder enfrentar la siguiente ola, porque el periodo post pandemia se ha calculado que recién empezará los primeros meses del 2022. Ahí recién empezará el periodo post pandemia. O Bueno, sea, me aventuré a decir periodo post pandemia en mi ánimo más optimista o quizás no, ilusorio. no, sería bueno. Yo también quisiera tener tu optimismo, pero yo creo que esta pandemia todavía tiene 14 meses por delante, ¿no? O sea, estamos recién a la mitad de la pandemia. Ya hemos resistido, ¿no? Aquellos, y yo saludo, te saludo a ti, saludo a tu familia, saludo a tus alumnos, saludo a sus padres que han cumplido, que no han salido, que cuando han salido han tomado todas las precauciones. Eh, una alumna, y lo digo a manera de anécdota, una alumna me decía, profesor, ya me estoy volviendo loca, 6 meses que no salgo de mi casa. Y le digo, como trato a mis alumnos, ¿no? Y tú has visto, tú has sido mi alumno, a esta chica, le dije, hijita, le dije, ¿y qué edad tienes? 18 años. No has salido 6 meses a los 18 años, pero tú vas a poder vivir los próximos 60 años, los próximos 70 años. Yo ya no voy a vivir, yo por la edad que tengo, yo máximo viviré 20, 30 años más y moriré. Dentro de 70 años, tú vas a estar bordeando los 90 años y le van a decir, señora, doctora, porque es alumna de Derecho, doctora, usted que vivió la pandemia, cuéntenos cómo fue. Tú eres la que va a llevar la voz de tu generación a la historia en el futuro. Tienes esa función que cumplir, no renuncies a esa función, ¿no? O sea que 6 meses, 8 meses de sacrificio, 10 meses de sacrificio, pero veamos lo que vas a vivir, le dije, 80 años más. Yo ya quisiera tener, ¿no? Yo quisiera tener en este momento ser un adolescente de 15 años, 14 años y saber, ¿no? Gracias a lo que te estoy diciendo, saber que voy a poder contar esto 90 años o 80 años más, Claro. ¿no? Entonces, ya nosotros no lo vamos a contar, yo ya no lo voy a contar, ¿no? Entonces, el sacrificio que están haciendo miles de personas, miles de peruanos conscientes, les va a permitir tener un futuro esplendoroso. No estoy hablando de 5 años, estoy hablando de 60, 70 años. No, no te estoy prometiendo, cuídate y vas a vivir un año más. Cuídate y puedes vivir 90 años más. Claro, hay que verlo en perspectiva. Hay que ver en perspectiva. La situación es que ni los políticos ni los medios de comunicación ayudan a la sociedad a ver los problemas en perspectiva. Los ven solamente de manera inmediata y de manera colapsada. Hoy, 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 hoy. Y nunca hemos colocado, porque no existe lo mismo para el país. A nadie le interesa saber qué va a ser del Perú en los próximos 50 o 60 años. Todos hablan del bicentenario, que es el otro año, pero nadie dice cómo debemos llegar al 2071, que van a ser los 250 años de la independencia. Cuando ya deberíamos estar discutiendo más bien cómo queremos llegar a los 250 años de independencia, porque los 200 años están aquí. Vamos a llegar mal. A los 200 años vamos a llegar mal. A mí cuando me digan el otro año y me entrevisten, así como tú, o me llamen de los medios de comunicación, que tú sabes que siempre me llaman, y me Sí. digan, señor historiador, ¿cómo hemos llegado al bicentenario? Con tuberculosis, hemos llegado con mujeres violentadas, violadas, golpeadas, hemos llegado con hombres que abandonan a sus hijos, o sea, hemos llegado con analfabetismo, hemos llegado con pobreza, con miseria, con niños que mueren de hambre. O sea, 200 años de historia para llegar así, Claro. ¿no? Eso me hace Entonces, recordar a las metas propuestas para el nuevo milenio, ¿no? Que casualmente ni se cumplieron. o sea, el debate ahorita, para mí, no es si José de San Martín es bueno y Bolívar es malo o viceversa. Eso no me interesa. Como historiador, a mí personalmente no me interesa. Como historiador, me interesa es qué vamos a hacer de este país a los próximos 50 años, periodo en el cual los mayores vamos a morir y los jóvenes de hoy se convertirán en los adultos del mañana, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Y yo creo que en base a ello, recién podemos hacer una lectura mejor de la pandemia, de lo que está sucediendo hoy. Es cierto, profesor. Bueno,
Le agradezco profundamente por su tiempo, su disposición, por ese análisis crítico que siempre lo caracteriza a usted, de mirar en perspectiva así nuestra realidad y servir también esto de conocimiento, de aprendizaje, ¿no? Para todos los jóvenes que van a ver esta entrevista, ¿no? En el marco de el 7º aniversario de una institución modesta pero pujante que trata de cumplir con la visión que tiene, ¿no? La de formar, ¿no? Académicamente, en forma integral a todos los estudiantes con un sentido crítico de la realidad, ¿no? Le estoy agradecido. Ojalá no sea esta la última oportunidad, que tengamos el placer así de poder escucharlo. Desde ya, muchas gracias, profesor Augusto. No, para mí es extraordinario poder haber conversado contigo otra vez, porque muchas veces conversamos, poder haber intercambiado algunas ideas, algunos comentarios, como dices tú, algunas críticas. Yo creo que inclusive la pandemia a mí me ha hecho cambiar, porque ya no estoy tan criticón como antes. Antes era un poco criticón hepático, ahora hemos, ¿no?, bajado un poquito. Parece que estar en casa nos ha quitado un poco las revoluciones, para bien, no para mal. Y un honor para mí poder estar contigo y luego a través del video con tus alumnos y con los padres de familia de la institución educativa Honores Izquierdo, creo que es, ¿no? ¿Estoy Honores bien? Izaguirre. Honores Izaguirre. ¿Izaguirre o Izaguirre? Izaguirre, sí. Honores Izaguirre, que me dices que tienes 7 años. Y bueno, lastimosamente una primera reunión con tus alumnos, con tus padres de familia por las vías de la modernidad. Y ojalá pues en el periodo de pospandemia ya podamos tener una reunión ya presencial, ¿no? Donde que es más bonito, porque ahí están las inquietudes, la participación de los alumnos, sus preguntas. A mí siempre me ha gustado conversar en este tipo de charlas, de conferencias con los más jóvenes, porque tienen preguntas más puras, más sanas, más espontáneas, pero que en el interior son bien preocupantes y bien complicadas, ¿no? Ese es otro problema del país, ¿no? Los que toman decisiones políticas y quienes estamos metidos en esto de las ciencias sociales muchas veces no sabemos escuchar a los más jóvenes. Y es el contacto con los estudiantes, sobre todo de instituciones educativas, de colegio, lo que hace que nosotros no tengamos esa posibilidad de pensar mejor el país, porque ya no lo pensamos para nosotros, sino lo pensamos para los más jóvenes, que vendría a ser, ¿no?, lo más importante que vamos a dejar para el futuro, ¿no? Yo te agradezco esta invitación, que pasen y sigan celebrando el 7º aniversario y que vengan muchísimos más, y que, como te dije, ya habrá tiempo de encontrarnos en el periodo de post-pandemia, que yo también quiero que sea pronto, pero Sí. mientras Bueno, tanto sigamos cuidándonos todos y cuidando a nuestros familiares. muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Nos vemos, gracias.